Hola, hola, compañeras y compañeros de Derecho. Ya estamos aquí en la segunda clase en la asociación de nuestra materia retórica y argumentación jurídica y estamos analizando los diversos tipos de argumentos que podemos o que van a utilizar o pueden utilizar en sus futuros juicios cuando en la etapa procesal llamada alegatos y sobre todo en la parte oral tengan que ofrecerlos y presentarlos, donde vas a complementar o vas a sintetizar todo lo que has dicho en este juicio a través de tu demanda, tu contrademanda, concesión a la demanda, con tus hechos y con tus pruebas. Ahora habrá que resumir en base a todo esto para, con argumentos lógicos y congruentes, demostrarle al juez, a tu contraparte y a todos cuantos están en la audiencia pública, si es el caso, puedan quedar convencidos de que a ti te asiste la razón. De que a pesar de lo que fundamenta, de lo que acredita con pruebas y lo que alega tu contraparte, eres tú por tu forma lógica y congruente a quien te asiste la razón. Eres tú por tus argumentos tan convincentes, tan lógicos y coherentes, que queda el público convencido de que no hay duda de que a pesar de las pruebas, de los fundamentos que de forma contraria expuso tu contraparte, eres tú a quien te asiste la razón, eres tú el que has empleado de forma lógica y congruente lo que vienen siendo tus aportaciones. En la clase anterior empezamos a ver los diferentes tipos de argumentos que son el deductivo y el inductivo, donde el deductivo tiene mayor certeza, porque parte de un hecho general ya constatado que lo aplicamos en su caso particular y en consecuencia nuestra conclusión es certera, es válida. Si la ley dice que todos los bienes de uso común son inalienables y imprescriptibles, necesito que haya otro artículo expreso que diga que son las banquetas, son los pasillos, son las escaleras o elevadores de un condominio o de una habitacional. Baste con que el artículo del Código Civil, una ley, me diga que los bienes de uso común o propiedad común son inalienables, para yo deducir que en consecuencia el pasillo, la escalera que de forma privada quiere utilizar un condominio o un vecino es inalienable o imprescriptible. Los inductivos, como hemos visto, dado que versan sobre la conducta del ser humano, y los seres humanos no siempre reaccionamos igual, no siempre tenemos la misma actitud, en consecuencia puede haber esa situación de que no por el hecho de que algo se dé así, todo en automático va a ser de la misma manera. Entonces, los eventos inductivos son probabilidades, posibilidades, salvo excepciones como son la medicina y otras actividades donde los síntomas pues son parte clave para poder tener cierto tipo de enfermedad. Por ejemplo, a grosso modo, si vemos que una persona empieza a tener lagunas mentales, empieza a perder la memoria y cosas por el estilo, pues es parte indicativa de que tiene Alzheimer o principios de Alzheimer. Si una persona empieza con, lo digo con respeto porque no sé explicarlo científicamente, una temblorina en sus manos, es de pensar que está desarrollando el mal de Parkinson. Y por tanto las personas que tienen esta problemática pues tienen el mal de Parkinson. Entonces, como puedes ver, ahí hay que ser muy certeros sobre cuándo emplear un argumento inductivo, dado los riesgos que podía implicar y que podrían decir antes, no, pero señor juez, pues no necesariamente las personas que están tatuadas son delincuentes. No por el hecho de que mi cliente lleve un tatuaje o tenga un tatuaje, quiere decir que sea un delincuente. Creo que el argumento que utiliza aquí mi contraparte carece de toda lógica, de todo sentido común, de todo sentido coherente. Soy el profesor Simón Peralta en Sástica, estamos en la materia retórica y argumentación jurídica y estamos analizando y explicando los diferentes tipos de argumentos. En determinado, los abogados, es decir, ustedes, los abogados, pueden utilizar en los juicios que ven a cabo, ya en la parte final de lo que es el proceso,
unas que han ofrecido cuantas pruebas, cuantos hechos o fundamentos sean necesarios, y antes de que el juez emite una sentencia favoreciendo a una parte y desfavoreciendo a la otra parte. Pero que el juez, para poder emitir una sentencia, también tiene que dar sus razonamientos, sus razones por las cuales dictó esa sentencia. Dentro de muchos argumentos, tenemos argumentos no deductivos, Parece juego de palabras, pero no es. ¿Cuáles son los argumentos no deductivos? Son aquellos cuyas premisas son verdaderas, pero su conclusión puede ser refutada o no válida. Solo es una probabilidad o posibilidad la que se puede dar. Hablamos de un todo, diálogo genérico, pero que no necesariamente nos puede llevar a un caso particular. Acuérdense que el deductivo es de lo general a lo particular. Entonces, el no deductivo es aquel cuyas premisas son verdaderas. Es decir, el problema no está en las premisas, sino en la conclusión. Porque no necesariamente la conclusión está o deriva de las premisas. Porque aquí puede ser una probabilidad. Ejemplo, mi tía es católica. Por tanto, todos los católicos son amigos del Papa. En consecuencia, mi tía es amiga del Papa. Y eso no necesariamente es así. Si bien un católico es un creyente, es un fiel no solo a Dios, sino a la figura del Papa como el representante de Dios en la tierra, no podemos decir que por el hecho de ser católico yo soy amigo del Papa, lo que significa que le hablo, me invita, lo invito y charlamos, ¿no? Entonces, como puedes ver, el sentido amigo del Papa no significa que haya intimidad, que haya vínculos amistosos muy profundos entre ambas partes. Somos amigos, pero no necesariamente en el sentido amplio o estricto del amigo, de convivir, de intimar en un sentido de la palabra, de saber sus problemas, de llevar pláticas. Entonces, como puedes ver, es un argumento no deductivo. Las premisas, no hay duda, pero la conclusión no necesariamente es absoluta, sino es una posibilidad. Mi tía es católica. Segunda premisa, segundo pensamiento, todos los católicos son amigos del Papa. Por tanto, mi tía también es amiga del Papa. Y no necesariamente en ese sentido, en esa posibilidad. Uno más, los delincuentes son gente de clase baja. Son gente pobre, son gente marginada, son gente que al no tener varios peros en contra, se convierten en delincuentes. Carlos es de clase baja, de barrio pobre, en consecuencia, Carlos es delincuente. No necesariamente, porque hay delincuentes que no son de barrio, que no son de clase baja. Ahí tenemos a los políticos, ahí tenemos a los llamados delincuentes de cuello blanco, gente preparada, gente culta, gente con algún cargo, que necesariamente son de clase baja, son de barrio pobre. Si hablamos de los políticos que son corruptos y que se han enriquecido a través de lo que es justamente la corrupción, y que usted y yo estamos complementando con la teoría de derecho penal 2, donde vienen los delitos cometidos por servidores públicos, pues no necesariamente podemos hablar de que los delincuentes son de clase baja. Si bien hay una mayoría de ellos, no necesariamente podemos hablar que todos de forma absoluta, por ser de barrio bajo, de barrio pobre, eres delincuente. Viceversa. No necesariamente por ser de la clase alta, jamás vas a convertirte en un delincuente, o jamás existe la posibilidad de que seas delincuente. De hecho, se dice que hay veces que hay gente más de la clase alta que es delincuente que los de la clase baja. Lo que pasa es que el de la clase alta es más sofisticado, es más cuidadoso, porque un fraude o un abuso de confianza, como lo hemos dicho, lo que ahí se necesita es maquinación, inteligencia para cometerlo. Y no necesariamente como se hace el
asaltante que lo hace de forma burda, con un cuchillo, con un arma blanca, con una pistola en mano, para quitarte tus pertenencias. Los delincuentes son gente de clase baja, de barrio pobre. Carlos es de clase baja, de barrio pobre, por tanto, Carlos es un delincuente. No todos los que son de barrio pobre, de clase baja, son delincuentes. Hay gente que logra salir de esos estados, de esa situación, y no necesariamente su destino o su futuro es necesariamente la delincuencia. Son argumentos no deductivos. Las premisas pueden estar bien, pero la conclusión no necesariamente nos puede llevar a esa certeza, a esa seguridad. Argumentos apodícticos o demostrativos. ¿Cuáles son estos? Un argumento apodíctico demostrativo es una explicación o descripción que sirve para comprobar un conocimiento. Los argumentos demostrativos buscan dar razones de forma racional y empírica, es decir, en base a nuestra experiencia, para comprobar un conocimiento que normalmente se utiliza en la ciencia, así como también se utiliza en el derecho. Pongamos unos ejemplos para que nos quede más claro esto. Ejemplo, el exceso de velocidad o el estado de ebriedad en que se encuentra una persona es una de las causas de los accidentes de tránsito, porque no se mantiene el control al momento de una eventualidad. Sabemos que los accidentes de tránsito, una gran parte de ellos se deben a esta causa, el exceso de velocidad y el estado de ebriedad. Por tanto, ahí tenemos un argumento apodíctico o demostrativo. Me estoy basando en un conocimiento, en una verdad que ya está hasta cierto punto acreditada o demostrada, para de forma lógica acreditar lo que viene siendo la postura, en este caso, de quien llevó a cabo este accidente de tránsito y provocó este tipo de consecuencias. Entonces, ya es un hecho o ya es algo casi irrefutable, como dicen ahora, salvo prueba en contrario, que gran cantidad de los accidentes de trabajo se deben a estas dos causas. Uno, el estado etílico o bajo la influencia de las drogas en que se encuentra uno de los que participaron en el accidente. La otra causa, que ya es un hecho, ya es algo casi constatado, que también esos accidentes se deben al exceso de velocidad en que alguno de las personas que estaban de los vehículos fue el causante de ese accidente de tránsito. Ejemplo, el exceso de velocidad y estado de ebriedad es una de las causas de los accidentes de tránsito porque no se mantiene el control al momento de una eventualidad. Por lo tanto, si acreditas y demuestras que la contraparte iba en esta situación, pues ¿qué más podemos pensar? Aparte de las pruebas, está demostrado por la estadística, por los estudios, que gran parte de estos accidentes es la imprudencia de la persona que lo provocó por su estado de ebriedad o bien por su exceso de velocidad. Un segundo ejemplo. La depresión es un estado patológico que puede llevar a la persona al suicidio. Sabemos que la depresión, compañeros, es una enfermedad o un daño psicológico, mental, que llega a tal grado o a tal nivel que la persona puede llegar al momento de suicidarse. Entonces ya es un hecho, un conocimiento dado por la psicología, por otras ciencias, donde se acredita esto como verdadero. Si no rescatamos a la persona y la dejamos hundida en su depresión, va a llegar el momento en que de su depresión, de su angustia, su tristeza, su sufrimiento interno que lleva, la única salida que va a encontrar es justamente la muerte, el suicidio. La depresión es un mal, es una enfermedad que ya está estudiada, ya está debidamente acreditada
y que por tanto una de sus consecuencias letales es justamente que estas personas llegan al suicidio. La depresión es un estado patológico, psicológico, mental, que puede llevar a la persona al suicidio, a su propia muerte. La obesidad está desencadenando problemas de salud. Entre las enfermedades más delicadas se encuentra la diabetes. Es decir, estoy partiendo de un conocimiento para explicar una conducta. Estoy partiendo de algo que ya es sólido y ya es base. Sabemos que la obesidad, una de las consecuencias, dentro de las muchas consecuencias que puede traer, o al revés, la diabetes, una de las causas que se da es por motivo de la obesidad. Entonces es algo que ya podemos demostrar, que podemos acreditar por el simple hecho de que es un conocimiento general, universal. Difícilmente lo podemos decir haciendo la relación. Es un hecho que la obesidad es una de las causas que provoca la diabetes, como también la depresión. Es una de las causas que provoca el suicidio de las personas, que ellas mismas llegan a matarse, llegan a acabar con su vida para acabar con ese estado tan depresivo como la esquizofrenia, que muchos abogados manejan, o la epilepsia, para poder acreditar pues que la persona que cometió el delito no estaba en sus 5 sentidos, en su cabalidad por haberlo cometido, y que por tanto solicita pues cierta consideración en la comisión del delito, al no estar en sus 5 sentidos. Uno más, la adicción a los videojuegos está generando violencia entre los púberes y adolescentes, así como también su sedentarismo. Ya es un hecho inobjetable que la adicción a los videojuegos lo trae estas dos consecuencias. Por un lado, el sedentarismo. Quien está adicto al videojuego se la pasa horas y horas delante de la pantalla en un estado sedentario, donde el juego, el salir a la calle, al parque, ya para él ya no es atractivo. En cambio, pasa horas y horas y ahí se empiezan a generar una serie de cosas. Hay videojuegos que fomentan o que inducen a la violencia. Entonces está también acreditado y demostrado que los videojuegos, bajo este tipo de contenidos, puede generar en el adicto al videojuego lo que es la violencia, donde no hay respeto hacia la mujer, donde la violencia es parte fundamental del contenido de los videojuegos. La adicción a los videojuegos está generando violencia entre los púberes y adolescentes, así como también su sedentarismo, es decir, el estar horas y horas sentados, acostados, sin otro tipo de actividad. Vamos ahora a lo que viene siendo el argumento histórico. El argumento histórico consiste en interpretar y argumentar a favor de una ley a través de un juicio, de un caso, recurriendo a los antecedentes, así como las ideas de sus autores al concebir o elaborar proyectos de ley, los motivos que propiciaron la redacción y emisión de la ley. Por ejemplo, los argumentos históricos de Lázaro Cárdenas, de Ricardo Flores Magón, Adolfo López Mateos, que empleó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para justificar su reforma energética y la constitucionalidad de la Ley de Energía Eléctrica, pero sobre todo para mantener la postura de señalar a los legisladores del PRI, del PAN y del Movimiento Ciudadano y del PRD que son traidores a la patria. Recordemos que hubo una mañanera donde una reportera le preguntó que si era una campaña de odio, y de hecho ahorita el PRI y el PAN y todos sus aliados han sostenido esta campaña de odio que puede llevar a lo que es la violencia por tildarlos o señalarlos de traidores a la patria, por haber votado en contra de la reforma energética. Cuando se hace esa pregunta a López Obrador,
Él sostiene que no es así, que está bien justificada esa, si bien no campaña, si esa situación de calificar a estos diputados como traidores a la patria. Y no solo lo dice porque es correcto, sino que argumenta en su parte histórica, en base a antecedentes de otros líderes del pasado, como Ricardo Flores Magón, como el presidente Lázaro Cárdenas del Río y como otro presidente Adolfo López Mateos. Para tal efecto te voy a pasar otro video donde vamos a ver los argumentos históricos bajo los cuales López Obrador justifica esta campaña de traidores a la patria a los que votaron en contra, no como un capricho, sino sosteniendo en datos históricos y en hechos históricos las razones de mantener esta postura. Pongamos atención y con esto terminamos la clase y nos vemos terminando el video en nuestras clases de Zoom. Pues es que nosotros venimos de un movimiento popular. Yo soy simpatizante pues de Hidalgo y de Morelos y de Juárez y de Villa y de Zapata y de los Flores Magón y de Madero y de Lázaro Cárdenas. Entonces yo ya dije aquí que los Flores Magón, Ricardo decía que el que entregaba los recursos naturales del país a extranjeros era traidor a la patria. Y eso lo repetía, lo sostenía el presidente Cárdenas. ¿No tienes exactamente la cita del presidente Cárdenas? Y lo sostenía también el presidente Adolfo López Mateos en esa carta extraordinaria, que ahora la voy a volver a leer. Ni modo, ¿eh? O sea, ni modo, porque ya hemos quedado de que yo no hablo nada más para las élites, para los expertos, para los especialistas. Yo hablo para todos y me importa mucho transmitir información. Ya he dicho varias veces que mi labor es de predicador, de pedagogía, de crear conciencia. Presidente, pero este tipo de discursos no también trabará todos estos acuerdos legislativos, que son las reformas que está proponiendo. Es que a las cosas hay que llamarlas por su nombre. Ya basta de hipocresía, de acuerdos en oscurito, en las élites, en los restaurantes de lujo, y que la gente no sepa cuando se trata de el bienestar del pueblo, cuando son decisiones que pueden afectar a todos, al pueblo y a la nación. Entonces, antes no se sabía qué hacían los jueces. No se sabía qué hacían los ministros de la Corte, ni para qué era el Poder Judicial, ni el Poder Legislativo, porque el poder de los poderes
era el Ejecutivo, Porque el poder de los poderes era el presidente. era el Ejecutivo. Es el presidente. Poder absoluto, omnímodo. Pues ya no es así. Absoluto. Omnímodo. Pues ya no Hay es así. 3 poderes, hay independencia, hay autonomía, hay equilibrio entre los poderes, Independencia, hay autonomía, hay un auténtico Estado de Derecho. hay un Y auténtico si Estado de Derecho. son representantes populares, Y si ¿por qué no son representantes se va a populares, saber ¿por qué no? lo que hacen o cómo votaron? Lo que hacen o cómo votaron, No tienen lo del real. Y además no tienen lo del real. está en el Código Penal. Y además, está en el Código Penal. Y ahora lo voy a poner también. Y ahora lo voy a poner. Ahora sí, defender Iberdrola Ahora sí, o a las empresas extranjeras, Iberdrola en contra o a las empresas extranjeras, de los mexicanos. en contra No es traición de los mexicanos. No es traición. que me digan qué es. También hay una diputada que dijo que también la robaron y fue agredida después de de que se lanzó esta campaña. Eso es otro asunto, ojalá Después de esta, y que se lanzó esta campaña, eso es otro asunto. no haya confrontación y tampoco tenerle miedo a lo que llaman polarización. Eso no existe Llaman polarización. como tal en México, solo que se estén refiriendo a una élite Solo que se y al pueblo. a una En ese sentido sí, y al pueblo. pero aquí no estamos 50-50, Pero con todo respeto. estamos 50-50. Con todo respeto. Yo les puedo decir que hay más polarización, también Pues hay más polarización. con respeto, en Estados Unidos que la polarización que hay en México. En Estados Unidos. Aquí lo que está sucediendo es que quienes se sentían dueños de México y se dedicaban a saquear Serían dueños de México. o A saquear. estaban muy a gusto O con el régimen de corrupción y de privilegios, con ahora están corrupción y de privilegios. molestos. Ahora están molestos. Están inconformes Están y inconformes. pues traen una campaña en contra de nosotros. Pues traen una campaña. Ayer, por ejemplo, la señora Denise Dresser, Ayer, por ejemplo, hablando de que va un avión de la Guardia Nacional a Houston va un avión de la Guardia. y que allá vive mi hijo, Que ya vive mi hijo. calumniando, pero así la mayoría. Pero así. Miren lo que decía el presidente, gobierno o individuo que entrega los recursos naturales a empresas extranjeras traiciona a la patria. Recursos naturales a empresas extranjeras. Pueden no estar de acuerdo con eso. Pueden no estar de acuerdo con eso. A ver, Adolfo López Mateos, A ver, Adolfo López Mateos. esto es cuando nacionalizan la industria eléctrica. Esto es Les devuelvo cuando la nacionalizan energía eléctrica que es de la exclusiva propiedad de la nación, de la exclusiva pero no propiedad se de la confíen, nación. Pero no se porque en años futuros, fíjense, confíen. En años lo profético, fíjense, algunos malos mexicanos identificados algunos con las malos peores causas del país con las peores causas intentarán del país, por medios sutiles, intentarán por medio reformando las leyes. Es un medio sutil. reformando las leyes. Es un medio sutil. O imponiendo
un nuevo marco jurídico, como lo hicieron en el 2013. Entregar de nuevo el petróleo y nuestros recursos a los inversionistas extranjeros. Lo que hicieron con la reforma energética. Ni un paso atrás fue la consigna de don Lázaro Cárdenas del Río al nacionalizar nuestro petróleo. Hoy le tocó por fortuna la energía eléctrica. Pueblo de México, los dispenso. Ya me dispensó el presidente López Mateos porque me va a denunciar una diputada del PAN. Diputada o senadora, pues. Pero ya con esto ya. Miren lo que decía el presidente López Mateos. Pueblo de México, los dispenso de toda obediencia a sus futuros gobernantes que pretendan entregar nuestros recursos energéticos a intereses ajenos a la nación que conformamos. ¿Ya? Una cosa obvia es que México requiere de varios años de evolución tecnológica. Por ejemplo, en el caso del litio, dicen, ¿para qué queremos el litio si no tenemos tecnología? Pues ahí está. Una cosa obvia es que México requiere de varios años de evolución tecnológica y una eficiencia administrativa para lograr nuestra independencia energética. Sería necio afirmar que México no requiere de la capacidad tecnológica en materia eléctrica y petrolera. Pero para ello, ningún extranjero necesita convertirse en accionista de las empresas públicas para apoyarnos. Nada más en el caso del litio. Fíjense, hay 5 países que ya han demostrado por sus exploraciones contar con litio. Pero el procesamiento del litio hoy día solo lo tiene China. Porque una cosa es tener el recurso y otra cosa es procesar esa materia prima. Todos los países, por la transición energética, van a requerir de minerales como el litio y va a haber desarrollo tecnológico y tenemos que apoyar esas investigaciones, pero hay que comenzar a hacerlo. Mira, ahí está otra vez. Solo un traidor entrega su país a extranjeros. Los mexicanos podemos hacer todo mejor que cualquier otro país. Cuando un gobernante extranjero me pregunta si hay posibilidad de entrar al negocio de los energéticos o al de la electricidad, le respondo que apenas estamos independizándonos de las invasiones extranjeras que nos vaciaron el país. Apenas. Esto es actual. En el caso de la minería, en el periodo neoliberal, vaciaron al país.
como nunca en la historia. En el periodo neoliberal, en 36 años, se llevaron 10 veces más oro y plata que lo que se trasladó a España en 3 siglos de dominación colonial. Esto para los jóvenes. Si es posible entrar al negocio de los energéticos o a la electricidad, les respondo que apenas estamos independizándonos de las invasiones extranjeras que nos vaciaron el país, pero que en tanto los mexicanos sí queremos invertir en el petróleo americano, no en su producción de energía eléctrica, por si quieren un socio extranjero. Pues nosotros sí, también podríamos invertir. En México la Constitución es muy clara: los recursos energéticos y los yacimientos petroleros son a perpetuidad propiedad única y exclusiva del pueblo mexicano. El resto de las especulaciones al respecto son traición a la patria. ¿Cuántas veces? Industrializar el país no implica una subasta pública de nuestros recursos naturales, ni la entrega indiscriminada del patrimonio de la patria. Esto fue Adolfo López Mateos. Pero a ver, el Código Penal vigente. Eso lo decide el país, lo decide México. Ya ahora el litio va a ser manejado en exclusiva por el Estado mexicano y se va a crear una pequeña empresa pública. No, ahora les voy a decir cómo se va a llamar. Espérenme. Pues vamos a terminar. Vamos primero con el artículo. Es como el 150 del Código Penal Federal. A ver, un abogado que nos ayude. Ese artículo ya lo usé. Yo que le tengo respeto al expresidente Peña, porque puede ser cuestionado por muchas cosas. Yo mismo, bueno, eso que les voy a plantear, lo denuncié y lo acusé de traidor a la patria. Lo denuncié al Ministerio Público, utilizando ese artículo del Código Penal. Pero ¿por qué le tengo consideración y respeto? Porque a diferencia de Calderón y de Fox y de otros, no se metió en la elección. Tengo información de que los machuchones, los que se sentían los dueños de México, lo buscaron para que se juntaran como ahora en contra mía durante la campaña. Primero le fueron a ofrecer de que ellos se encargaban de hacer a un lado a MIT y que el candidato único, esa labor que después hizo Claudio X González,
fuera Anaya, para que si se juntaban todos, y en eso participaba Fox y todos, Salinas, en contra mía, podían impedir de nuevo que yo ganara la presidencia. Y tengo información que no aceptó el presidente Peña. Y luego, como a los 2 meses, desesperados, que se imaginan cómo estaban los del Reforma, que estaban viendo las encuestas, desesperados, fueron a decirle que se quedara Mitt y que ellos se hacían cargo de retirar a Anaya. Y tampoco aceptó. Bueno, pues a ese señor, esto que les estoy diciendo ahora no con detalle, pero lo di a conocer y le agradecí cuando tomé posesión. ¿Por qué? A mí me hicieron fraude. Calderón y Fox. Es más, Fox llegó a confesarlo, a decirlo así, con desparpajo, de que claro que había intervenido. Ningún acuerdo con Peña, nada, absolutamente. Yo no establezco relaciones de complicidad con nadie. Yo nada más tengo un amo, siempre. Solo he tenido un amo, el pueblo de México. Pero este artículo se lo apliqué a Peña cuando la reforma energética. Y hay constancia que presenté la denuncia. Y miren lo que dice: se impondrá la pena de prisión de 5 a 40 años y multa hasta de 50,000 pesos al mexicano que cometa traición a la patria en alguna de las formas siguientes: realice actos contra la independencia, soberanía o integridad de la nación mexicana con la finalidad de someterla a persona, grupo o gobierno extranjero. Está en el Código Penal. Entonces, además, si ellos sienten que actuaron bien y que no son traidores a la patria, ¿qué les preocupa? El senador Monreal también se ha expresado en contra de esta campaña. Todo mundo puede expresarse. Somos libres. ¿Mande? No, yo no me meto en eso. Nada más doy el contexto. Porque imagínense si yo voy a estar denunciando. Cuando estaba en la oposición, ya lo dije, denuncié a Salinas, denuncié a Fox, denuncié a Zedillo, pues fue a prueba. Desde luego denuncié a Calderón y denuncié al licenciado Peña. No, ¿para qué se denuncia? No. Que cada quien se haga responsable de sus actos. Pero que no se rasguen las vestiduras diciendo, no quiero que me digan que soy traidor, cuando consciente o inconscientemente ayudé
a las empresas extranjeras que buscaban destruir a la empresa pública Comisión Federal de Electricidad y dañar a millones de consumidores mexicanos, porque votaron consciente o inconscientemente a favor de Iberdrola. Y pregúntenle a los españoles cómo les va con Iberdrola. ¿Quién? ¿Será que se tiene miedo de llamar a las cosas por su nombre? No, es que una de las características del régimen autoritario desde la época de Porfirio Díaz era el de la simulación. Sí, a mí me dicen, entre otras cosas, ¿qué caracterizaba a Porfirio Díaz? Era un gran simulador. Porque él creó todo el sistema de simulación. Nunca dejaron de haber elecciones. O sea, la Constitución se respetaba en la forma para violarse en el fondo. Siempre, cada 6 meses, rendía su informe. Funcionaban el Poder Judicial, el Poder Legislativo. Bueno, se hablaba de la soberanía de los estados. Él mismo decía que no podía intervenir en asuntos del Poder Judicial cuando le convenía. Y habían las reglas no escritas, famosas. Él creó lo del tapado. El primer tapado que hubo fue su compadre Manuel González. Él creó el acarreo. Él creó el llamado besamanos. Él creó toda la simulación que se aplicaba para encarcelar a periodistas. Había un juez especial para fabricar delitos a periodistas. Y en sus archivos, que por eso ya se dejaron de ordenar, aparece pues toda la correspondencia, y ahí está el telegrama del mátalos en caliente. Eso no lo decía públicamente. Y ahí hay telegramas diciéndole a los gobernadores: mira, te doy un consejo, este periodista que te causa tanto problema, pues no le hace que lo haya liberado el juez, no tarda y va a volver a criticarte, pues vuélvelo a meter, vuélvelo a entancar, y así le puede dar un amparo al juez y va a salir, pero lo vuelves a meter. Y textualmente, a ver quién se cansa primero. Pues eso era Porfirio, y es el creador del régimen que no pudo la revolución hacer a un lado en lo político.
Entonces, todo era simulación. No vamos a seguir con eso. Por eso yo celebro que haya debate y que ya sepamos que puede sustituirme Claudia o Marcelo Ebrard o la esposa de Felipe Calderón o Moreira o Cuadri.